Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Mi nombre es Angeli Caro y venimos con un tema nuevo, un tema que traigo este día con la intención de que podamos aprender todos. Porque cuando yo enseño, cuando alguien enseña, también aprende. Así que gracias por estar aquí, gracias por el interés de estar escuchando. Te invito a que me sigas, si no te has suscrito a mi canal, que te suscribas, actives la campanita, le des me gusta a este mensaje y lo compartas. Y si tienes algún comentario, perfecto, escríbeme ahí en YouTube y con mucho gusto. Así que vamos a comenzar y este mensaje lo he titulado Las oraciones que Dios escucha. Y voy a comenzar con esto. Algunas personas que me han preguntado, Angeli, ¿cómo hago para que Dios escuche mis oraciones? Yo he escuchado que, según lo que tú me has dicho, Dios escucha tus oraciones. Yo sé que tú eres una mujer de fe. Y bueno, ¿será que tú puedes orar por mí a ver si Dios te escucha y me ayuda? Y de verdad que cuando yo escucho este tipo de cosas, la verdad es que quedo sin entender. ¿Por qué? Y siempre se lo digo a las personas. Mira, todas y todos somos hijos de Dios. Dios escucha las oraciones de todas las personas que le piden, que claman a Él, porque somos sus hijos, tan sencillo como eso. No hay, Dios no tiene preferidos, Dios no tiene favoritos. Por eso que yo digo, a veces nos queremos esforzar por pagarle a Dios cuando Cristo murió por todo y pagó el precio en la cruz por todos nuestros pecados, que era lo que nos separaba de Dios. En este tiempo que estamos redimidos, que vivimos bajo la gracia y no bajo la condenación, como vivíamos antes de Cristo, podemos ir al trono de la gracia del Señor confiados, sabiendo que Él nos escucha y responde nuestras oraciones. Y siempre he escuchado y sé que Dios siempre tiene tres respuestas: sí, no y tal vez o todavía no. Esas son las respuestas de Dios. Y Dios nos habla alto y claro. Lo que pasa es que no queremos a veces escuchar. No deseamos a veces entender o no entendemos porque a veces tenemos que tener ese entendimiento, ese discernimiento y la sabiduría para poder saber lo que Dios nos está hablando. Y yo sé que a veces vivimos en desobediencia no porque queremos, sino porque no entendemos. Por eso es que necesitamos acercarnos a Dios en oración y buscar su palabra para que Él nos hable, porque Él nos va a hablar a través de muchas cosas. Nos va a hablar a través de la palabra, a través de los sueños, a través de las visiones, a través de los ministros, pastores, e incluso a través de nuestros esposos y esposas, hijos, amigos que están en la fe. Pero a veces no queremos ni siquiera pedir un consejo. Y yo sé que en Proverbios dice que busquemos la sabiduría y al que le haga falta pídasele a Dios. No le podemos pedir sabiduría a una persona, le debemos pedir la sabiduría a Dios. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Entonces, las oraciones que Dios escucha es absolutamente todas las oraciones. Pero Dios nos va a responder inmediatamente. Y ahí es donde nosotros debemos estar pendientes. Si las oraciones no están bajo la voluntad de Dios, nosotros no podemos pretender que Dios responda a ese tipo de oraciones. Por ejemplo, si usted quiere vivir con una persona que está casada, usted se enamoró de una persona casada y le pide a Dios que esa persona se separe de su esposo o de su esposa para que esté con usted, ¿cree que eso es la voluntad de Dios? No. Y así muchas cosas. Señor, castígalo o castígala porque me hizo esto, aquello y lo otro. Dios no lo va a hacer. Señor, dame dinero. Dios no da. Hay un principio que es el dar y el recibir, el principio de la siembra. También hay principios que Dios ha dejado establecido para que nosotros los cumplamos. Pero claro, a medida que vamos creciendo en la fe, a medida que vamos creciendo en este caminar, vamos entendiendo muchas cosas. La fe, dice en la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros queremos hacer y deshacer, queremos que Dios nos prospere en todo y Él lo quiere hacer, créeme que sí, porque es nuestro Padre y nos quiere bendecir según sus riquezas en gloria. Pero nosotros pedimos limitados o pedimos a destiempo
o pedimos lo que no nos conviene. Entonces hay una serie de cosas en las cuales nosotros estamos equivocados y todavía no entendemos que Dios nos está diciendo no o Él nos está diciendo sí y decimos, bueno, lo voy a dejar por allá, después lo hago. Procrastinamos también cuando Dios nos dice sí, porque no estamos discerniendo la respuesta de Dios. No tiene nada que ver con que si Dios escuchó tus oraciones o no. Tiene que ver con conocer a Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba joven, estaba pequeña, no sé, digamos unos 12, de los 12 a los 15 años que recuerdo, para yo poder salir de mi casa tenía que pedirle permiso a mi mamá. Y con anticipación. ¿Por qué? Porque ella no me iba a dejar ir a un lugar de ayer para hoy. Yo me tenía que ganar esa salida y tenía que hacer varias cosas. Tenía que portarme bien, tenía que demostrarle que yo era responsable, tenía que hacer ciertas cosas para que ella me pudiera decir, hija, bueno, dale, ve. Pero si ella veía que yo estaba en irresponsabilidad, que no había cumplido con mi parte, que no había estudiado, que estaba saliendo mal, X, Y o Z, no me dejaba salir ni viajar ni moverme para ninguna parte. Y yo me ponía súper brava. Y yo decía, no puede ser que mi mamá no me deje ir, pero ella sabía por qué lo estaba haciendo. Ella sabía por qué no me estaba dando oportunidad de ir a un lugar que yo le estaba diciendo. Porque es madre y puede mirar más allá por la experiencia que tiene. Pero yo no lo podía ver. Bueno, Dios es igual, Dios es un padre. Y Él sabe hasta qué punto nos va a dar y hasta qué punto va a activar o no activar cosas en nuestras vidas. Si nosotros somos irresponsables con lo poco que Dios nos ha dado, Dios no nos va a llevar a otros niveles. Debemos ser responsables y eso se cultiva. Dios tiene una cantidad de principios y valores que nos ayudan a que nosotros podamos seguir creciendo, pero necesitamos saber cuáles son esos principios y valores para poder cumplir con Dios. Yo necesitaba responsabilidad, yo necesitaba constancia con las cosas con mi mamá, yo necesitaba respetar a mi mamá, porque si yo estaba falta de respeto, de grosera, créanme que mi mamá no me iba a dejar ir a ninguna parte. Yo me porté todas las veces que quería hacer y deshacer o salir, lo que fuera, yo tenía que portarme bien y demostrarle a mi mamá que yo merecía poder salir porque estaba haciendo las cosas bien. Tenemos que agradar a Dios, pero sin fe, o sea, sin saber cuál es la voluntad de Dios y sin confiar en Él y sin entender cuáles son sus planes que son de bien y no de mal, entonces nosotros vamos a poder crecer. Si Dios nos está diciendo que no, no podemos decir, ay Dios, tú eres malo, no puede ser, porque nos quejamos. Pero Dios a veces nos dice que no, porque no nos conviene algo. Y Él lo sabe más porque él ya vio todo lo que va a pasar. Él lo entiende. Y créeme que cuando Dios cierra algunas puertas es porque o no estamos preparados o no nos conviene. Entonces, a veces Él nos tiene que preparar para poder movernos, para poder darnos, para poder bendecirnos en algunas cosas que nosotros necesitamos. Yo sé que es muy difícil y a veces enloquecemos y a veces enloquecemos también a Dios. Pero parte también de nosotros querer hacer las cosas es que debemos empezar a cambiar nuestra actitud. Porque si no cambiamos nuestra actitud, nos vamos a estar volviendo personas que hoy, si Dios no contestó mis berrinches hoy o mis pedidos hoy, entonces ya yo no creo en Dios. Entonces yo dejo las cosas tiradas. Y es muy fácil hacerlo porque en este mundo es un mundo de complacencias. Si nosotros no nos dan algo, nosotros tampoco damos. Si no me resuelven aquí, a mí tampoco, yo tampoco voy a resolver. Y vivimos en un mundo de egoístas. Hemos sido egoístas, somos egoístas sin darnos cuenta, somos quisquillosos, críticos, perfeccionistas, desaprobadores, juzgamos, aturdimos, destruimos y no nos damos cuenta. Pero entonces vamos con Dios y le decimos, Padre, yo quiero que me ayudes con esto, con aquello, en el otro, en el nombre de Jesús. Dios no nos va a dar absolutamente nada, porque nosotros debemos cambiar nuestra actitud. Y una de las cosas que Dios nos manda es que nosotros podamos negarnos a ofendernos, porque si nosotros nos negamos a ofendernos y creamos esa piel gruesa y nos convertimos en un corazón de carne y dejamos pasar las circunstancias y no nos quedamos ahí en el aparato, entonces Dios nos va a bendecir. Por eso es que nos manda Jesús y nos manda Dios a que nos amemos unos a los otros. Nos ha dado un mandamiento nuevo Jesús.
así como Él nos ha amado, nosotros también debemos amarnos a unos a los otros. Pero ¿saben qué? Ese es uno de los primeros mandamientos. Pero nosotros no lo cumplimos. No podemos esperar, eso es como una escala. No podemos esperar cumplir todos los demás mandamientos si no aprendemos a amar, si no aprendemos a amarnos unos a los otros, si no aprendemos a amarnos a nosotros y amar a Dios. Porque como dice en la palabra, sería hipócrita ir a pedirle a Dios si nosotros tenemos temas con nuestros hermanos, que siempre lo vamos a tener. Por eso Dios nos manda reiteradas veces a que estemos en paz con todos. Ámense unos a los otros con amor fraternal, que nos respetemos, que nos honremos mutuamente. Pero ¿cuáles son esas situaciones que están ocurriendo hoy día por la cual no llegamos a conseguir que Dios responda esas oraciones? Él las escucha, mas no las va a responder si nosotros todavía no cumplimos con el mandamiento de amarse, respetarse, honrarse. Queremos aprovecharnos de las demás personas. Miren, yo quedo sorprendida con el tema de los ayunos. El ayuno no es dejar de comer. Hay gente que lo hace y está bien, porque eso para ellos es una forma de rendirse al Señor y acercarse más a Él. Yo respeto eso. Pero el ayuno que en realidad le gusta al Señor es que nosotros estemos libres y liberemos a las demás personas, incluso a través del perdón, incluso a través de si estamos teniendo problemas con otras personas, que seamos sanados, que nos reconciliemos, que nos confesemos, ¿sí? Y que oremos por nuestros enemigos y que nos animemos y nos identifiquemos, pero no, estamos en una condición solamente de aprovecharnos sin darnos cuenta, no solamente de nuestros amigos, sino de nuestros familiares y de las personas que nos rodean, porque estamos acostumbrados a que todo nos los tienen que dar. Y con esa misma actitud vamos con Dios. Nosotros tenemos con Dios derechos, pero también tenemos deberes que debemos cumplir. Yo tenía deberes que cumplir con mi mamá, por lo cual cuando yo pedía permiso, yo tenía derechos de pedirlo. Pero si nosotros no tenemos derechos, si no tenemos ningún deber, no hemos hecho nada, lo único que estamos haciendo es aprovecharnos de las circunstancias y de lo que Dios nos da y de las personas que están a nuestro alrededor, porque lo más importante que Dios nos ha regalado son las relaciones de familia, de amistad, de pareja. Pero nosotros no nos ayudamos. Lo único que hacemos es absorber lo que los demás tienen para nuestro propio beneficio. Y por eso es que hay tanta división en la vida. Por eso es que hay tanta división en la familia. Por eso es que hay tanto descontento. Porque nadie agradece nada. Porque nadie se mira a un lado y dice, oye, gracias por estar conmigo. Oye, mira, me ayudaste aquí. No hay agradecimiento. Y cuando no hay agradecimiento, entonces hay descontento. Y vienen los temas emocionales. Y entonces eso perjudica la decisión de ser felices. Dios nos ha llamado a que nosotros nos amemos los unos a los otros. Vuelvo y repito, porque eso es algo que nos lo mencionan en la palabra muchísimas veces. Que seamos humildes y amables, pero no podemos ser humildes y amables, pacientes, tolerantes, porque no hay amor en nosotros. Y si no hay amor en nosotros, no vamos a poder poner en práctica las cosas que Dios nos está diciendo. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios necesita que nosotros aprendamos para que esas oraciones puedan ser respondidas por Dios? En el sentido de que, bueno, tú quieres esto, bueno, Dios te va a responder siempre, pero cuando a veces nosotros queremos cosas, no nos las hemos ganado con Dios, no le hemos demostrado lo suficiente. ¿En qué sentido? Porque Dios no nos pide mucho. Dios no nos pide mucho. Incluso en la fe nos pide así sea como un granito de mostaza, como lo dijo Jesús. Él lo que desea es que nosotros aprendamos a amar, que seamos compasivos unos con otros, pero cuando nosotros solo estamos por aprovechamiento, por las circunstancias, por el momento, por lo que me conviene a mí, lo que yo quiero, entonces no podemos ser compasivos, porque no amamos de verdad. Nosotros no podemos andar en el mundo aprovechándonos de las personas. Y hablo del aprovechamiento porque son las cosas que más abundan en este mundo. Y lo hacemos incluso sin darnos cuenta.
Entonces, Jesús dijo en Juan 13:35, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, yo no puedo saber, Jesús no puede saber que nosotros somos discípulos de Él con las actitudes que tenemos de enloquecedoras. La única forma en que vamos a saber y que todo el mundo va a saber y que Jesús y Dios van a saber que somos sus discípulos y que en realidad lo amamos a Él es amarnos unos a los otros, porque ese es el mandamiento que Él nos ha dado y en la que se resume toda la ley, porque Jesús lo dijo. Entonces, ¿por qué? Porque si ya Dios nos ha amado, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros, dice 1 Juan 4:11. Y si de verdad cumplimos ese unos a los otros, que hay mucho en la palabra, entonces Dios no va a haber tropiezo para nuestras oraciones. No va a haber ningún problema para que nosotros podamos aprender a tolerar. No va a haber problema para que nosotros podamos perdonar incluso, aunque eso es una decisión. No habrá problema. No vamos a tener deudas pendientes con nadie. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, como se los dije anteriormente. Entonces, nosotros debemos, como hizo Jesús, lavarnos los pies unos a los otros. No solo esperar que los demás nos laven a nosotros y que nos sirvan a nosotros, porque, miren, a veces hay personas que dicen, le estamos sirviendo a Dios. No, a veces no le estamos sirviendo a Dios. Le estamos sirviendo a los oportunistas, a los enloquecedores y a las personas que se van con el cuento, que le estamos sirviendo a Dios para sus propios cometidos. ¿Y cómo te das cuenta? Porque cuando vas a la oración o cuando ves a esas personas, no están en realidad en comunión con Dios. Y tú ves la condición de las personas. Y eso nos pasa a todos sin darnos cuenta. Me incluyo incluso en esto, porque nosotros vamos a camino a la perfección, pero todavía no somos totalmente perfectos. Todavía tenemos cosas que vamos a ir moldeando a medida que vamos caminando. Y lo peor que podemos pensar es que ya somos perfectos en todo, porque entonces no vamos a poder aprender cosas nuevas. Vamos a decir, yo soy perfecto, y los demás son los que tienen que cambiar. Yo soy bendecido, afortunado. Sí, todas esas cosas son buenas, pero no vamos a aprender más, porque a Dios no le gusta la soberbia, no le gustan los soberbios. Entonces amémonos unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo lo que el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Entonces quiere decir que todo lo que no ha nacido de Dios no ama y no lo conoce. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos y mirar qué estamos haciendo con los demás. Tenemos que ser personas preocupadas por los demás, amar a los demás, activar las buenas obras y hacerlo sin pedir nada a cambio. Entonces ahí es cuando Dios va a decir, ¿sabes qué? Esta persona, voy a responder esa oración. La escuché y la voy a responder porque se lo merece, porque ha demostrado su fidelidad, porque ha demostrado su madurez, su crecimiento y su amor, como yo lo he mandado. Pero no podemos pretender ir a Dios, pedirle cosas y nosotros no estar cumpliendo absolutamente nada, porque no funciona así. Entonces, ¿tenemos comunión con Dios y con las demás personas? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Estamos amando a las personas profundamente o nos estamos hablando a nosotros mismos y a los demás no nos importa? Hemos sido llamados a amar. Hemos sido llamados a poder servirnos unos a los otros, no que nos sirvan. Incluso los discípulos le preguntaron quién es el más grande aquí y Jesús le dijo, no. Nadie se debe estar exaltando. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante de Cristo y delante de Dios. Y el que se quiere exaltar y el que se baje de la nube, porque si no se baja de la nube, se va a tener que caer bien duro, más temprano que tarde. Y eso no lo estoy diciendo porque lo vi en otras personas. Lo digo porque me ha pasado a mí. Entonces aceptemos a las personas como son para glorificar a Dios. Y yo sé que este es un mensaje bien un poquito duro, ¿no? Porque
En realidad, a veces esperamos otras respuestas de Dios. A veces lloramos, hacemos ayunos y de todo, y todo. Y mire que eso está bien, porque necesitamos tener enfoque y comunión con Dios. Pero en realidad, Dios no nos está... Lo primero en lo que Dios quiere revelarnos es que nosotros comencemos a acercarnos a las personas, a Él y a las personas que tenemos alrededor. Porque si nosotros nos hacemos vista gorda o solo nos aprovechamos de la gente para para alcanzar nuestros propios medios y méritos, entonces estás en riesgo. Estás en riesgo de que Dios escuche tus oraciones, pero que no responda ni siquiera una. Eso sí está mal. Entonces, claro, nadie nos va a decir estas cosas porque Dios en su palabra es bien claro. Dios en su palabra y en su infinita misericordia nos perdona, nos acepta, no nos juzga, nos ama. Pero necesitamos elegir bien. Necesitamos hacer las cosas correctamente. Porque el sueño de Dios es que nosotros nos amemos unos a los otros, porque así se van a cumplir todas las demás cosas. Si nosotros amamos, cumplimos toda la ley, porque ¿quién va a querer matar? ¿Quién va a querer robar? ¿Quién va a querer deshonrar? ¿Quién va a querer ser infiel si amas profundamente? Nadie. Por eso que en mi libro Más allá de las mariposas yo hablo un poco de ese tipo de cosas, sobre el amor. Y cuando hablo del amor me refiero a Dios, porque Él es el dueño del amor, es como la sabiduría. Yo le he tenido que pedir a Dios que me enseñe a amar. Y es lo que estoy haciendo durante este tiempo. No me creo más que nadie. Simplemente quiero y tengo la intención de hacer las cosas bien. Porque sé que Dios nos da la oportunidad. Aunque fracasemos en muchas ocasiones, Dios nos vuelve a dar la oportunidad porque Él sabe que nosotros estamos aprendiendo. Pero que se vean las intenciones. Que se vean que estamos haciendo las cosas para Él, como para Él, y no como para los demás, y no como para... cuando digo para los demás, digo no para hacernos quedar como lo máximo delante de los demás, no. Entonces, no sigamos cometiendo el error de volcarnos a las cosas equivocadas, sino que nosotros nos volquemos al amor. Nos volquemos al amor y aprendamos a dar valor, no a restar, sino a multiplicar, y no a dividir, sino a amar, para desarrollar en nuestras vidas esos valores y compartirlos, que es lo más importante. Entonces, ese es el verdadero éxito, que nosotros podamos compartir el amor sin ningún tipo de acepción de personas y sin ningún tipo de interés de por medio. Y de esa manera Dios nos va a bendecir y va a desarrollar esos dones y talentos en nuestras vidas y para poder cumplir ese propósito que tiene para nosotros. No es fácil, pero es posible. Para Dios no hay nada imposible, créanme. Una de las cosas que más le tenemos que pedir a Dios es que nos ayude a eso, que nos ayude a amar, a aprender a amar, para que podamos cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestros corazones, amar a Dios y amar a nuestro prójimo y cumplir con el mandamiento que Cristo nos ha dado y el mandamiento que Dios nos ha dado. Pero a veces preferimos dejarnos llevar por nuestras codicias, por nuestras emociones. Y esa es la razón de nuestras vidas. Sobresalir, presumir y dejar a los demás en el piso. ¿Y sabes qué? Esa actitud es una de las que Dios más aborrece. Casualmente hoy estaba escribiendo sobre eso porque Dios no le gusta a los soberbios, rechaza a los soberbios. Eso quiere decir que Dios no oye sus oraciones, la oye pero no responde sus oraciones. Entonces, no andemos en la vida solamente tratando de sacarle provecho a las personas, sino más bien sembrando y amando a esas personas, sembrando amor en esas personas. Entonces ahí
estaremos adorando a Dios, porque la adoración es conocer a Dios y amar a Dios para poder conocer y amar a los demás y a nosotros mismos. Y la comunión, que esa comunión, amar a otros. ¿Estamos nosotros en comunión con Dios? En adoración para tener esa comunión. Sin adoración no vamos a tener comunión. La adoración, conocer y amar a Dios. La comunión es amar a otros. Entonces, necesitamos seguir creciendo espiritualmente para entender todas estas cosas y compartir el amor con otros, con todo el mundo, sin acepción de personas, con todos. Entonces, ya no hay tiempo para que nosotros estemos en división, en problemas, en situación, en aprovechamiento. El mejor servicio que le podemos dar a Dios es cuando nos amamos. Cuando amamos, lo amamos a Él, cuando nos amamos a nosotros y cuando demostramos ese amor por los demás. Esa es la forma que nosotros reiniciamos nuestra vida. Esa es la forma que Dios ha querido que nosotros reiniciemos nuestra vida. Para que entonces esas oraciones que Dios escucha también se cumplan, porque Dios desea que nosotros, Él desea cumplir con esas cosas para nuestras vidas, porque son deseos de bien que Él tiene para nosotros. Entonces el cambio comienza con una elección, con una decisión. Entonces tenemos que identificar cuáles son las cosas que necesitamos cambiar para que podamos cambiar nuestras actitudes y entonces podamos salir adelante. Gracias por escuchar este mensaje. Nos vemos en un próximo programa y te invito a conocer mi nuevo devocional llamado Fuertes Lazos de Amor. Está bueno. Espero que lo puedas encontrar pronto. Lo puedes buscar en Amazon. Busca Fuertes Lazos de Amor. Y si lo deseas en Panamá, por favor, escríbeme y con mucho gusto acá te lo podemos entregar. Hasta pronto y nos vemos en un próximo programa.